Gracias. Bien. Bueno, volviendo al recreo, espero que hayan llegado a hacerse un mate, aunque sea. Vamos a hablar de otros dos temas, ¿sí?, que quedaban para esta clase. Uno es un ejemplito de extrapolación con algún comentario en el medio. Y después viene la parte de spline lineal y spline cuadrático. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Igual, spline lineal casi seguro que lo damos. Spline cuadrático veremos si nos queda para la clase que viene. Entonces, respecto a lo que es extrapolación, ¿sí?, nosotros hasta acá estábamos viendo... A ver, nunca explicamos bien a qué nos referimos con interpolación o extrapolación. Generalmente, interpolación es intentar predecir el valor que va a tomar una, pongámosle entre comillas, una función, ¿sí?, si quieren, o un fenómeno determinado en el cual nosotros estamos o tenemos información en valores determinados y queremos intentar interpretar qué pasa en el medio, ¿sí?, de esos valores. Eso es interpolación, ¿sí? El inter es porque está dentro del rango de valores que yo ya medí o ya conozco. En cambio, la extrapolación es cuando uno intenta irse por afuera de ese rango de valores a ver qué pasa, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros queremos predecir valores fuera de ese rango de datos? Bueno, tanto Newton como Lagrange, y en realidad Splanes también, solo que Splanes todavía no lo expliqué, en general funcionan muy bien para interpolación, o funcionan bien para interpolación, pero funcionan mal, ¿sí?, o tienen riesgos a la hora de buscar valores externos, o lo que llamamos extrapolación, ¿sí? Esto tiene que ver con que lo que uno está ajustando es un polinomio del orden de la cantidad de puntos, y por lo tanto, digamos, lo que pasa fuera de ese rango de datos es completamente desconocido respecto a si hay alguna tendencia a los datos o esas cosas, ¿sí? Recuerden que lo que les decíamos antes es que como nosotros estamos ajustando un polinomio de grado grande relativamente a la cantidad de puntos, y son n puntos, es un polinomio de grado n-1, lo que vamos a estar haciendo también es, de cierta manera, dejé ajustar, perdón, estamos interpolando, eso quise decir. Lo que estamos de cierta manera haciendo con esa interpolación es ajustar también, si tenemos en nuestros datos ruidos, ese ruido, ¿sí? Entonces puede pasar que nuestra extrapolación me dé banana, literalmente, cualquier cosa, ¿sí? Para esto yo quería mostrar con un ejemplo, ¿sí? Entonces planteé un ejemplo hermoso acá, que en este momento no me acuerdo si era un polinomio. Creo que es un polinomio porque este punto está levemente por arriba de este, así que me imagino que esto es una parábola. Y dije, voy a hacer alguna interpolación con el método, por ejemplo, a ver, lo que hice acá, sí, era una parábola, perfecto, tenían los datos, perdón, ¿sí? Esta es mi curva de datos, yo generé muchos datos y solo saqué 5 puntos para hacer la interpolación, ¿sí? Fíjense que esto es una parábola con un poco de ruido, ¿sí? Si yo hago una interpolación sobre esos 5 datos, con el polinomio de Lagrange, los datos están ubicados de una forma más o menos linda, ¿sí? Pero la tendencia de esa curva de Lagrange es esta. Fíjense que respecto a lo que eran los valores reales, ¿sí?, estoy bastante cerca en general, no me alejé mucho, en el rango 1, 3. Pero cuando me empiezo a alejar de 3, fíjense lo que pasa acá. Se me va para cualquier lado, ¿sí? En 3,5, por ejemplo, ya tengo un error de aproximadamente 10 de altura en los datos, ¿sí? Y en 4 tengo un error de 35 en los datos, casi. ¿Se ve? Esto puede pasar usualmente, que uno dentro del rango o intervalo, la interpolación va a andar relativamente bien, ¿sí? Acá hay desviaciones que vienen dadas también por el ruido, pero fuera del rango de valores, como yo acá no usé ninguna medición, ¿sí?, esto se me va a ir para cualquier lado, ¿sí? Entonces yo lo único que quería que se lleven de esto es el comentario de tengan cuidado cuando hacen una interpolación, porque usar esa información para extrapolar datos no está bien, ¿sí? Y no está bien porque te puede dar cualquier cosa. Particularmente esto dio así, pero podría haber dado alguna especie de curva que acá se vaya para abajo también, porque tranquilamente podría pasar que la curva azul, el polinomio de Lagrange, se vaya para abajo muy rápido, en vez de irse para arriba. Entonces,
Esto era cortito así y tengan cuidado porque en la extrapolación pueden pasar cosas feas. Lo pueden probar ustedes cuando se programen cómo calcular el polinomio de Lagrange de cualquier función. Pueden ustedes proponer una función cualquiera, ¿sí? Ajustarle un polinomio de Lagrange. Propongan una función de orden bajo, porque si proponen una función del mismo grado que el orden de puntos, probablemente les dé mejor. Pero propongan una función de orden más bajo, una parábola, ¿sí? Una cúbica, y tomen 5 puntos, 6 puntos, hagan Lagrange y vean lo que pasa con la curva de ese polinomio de Lagrange interpolador. Va a dar bastante bien para los puntos dentro del rango en el cual ajustaron y probablemente muy feo en los puntos fuera del rango. A ver, ¿podría pasar que dé bien fuera del rango? Podría pasar, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo sé? No sé, porque no tengo puntos ahí para saberlo. Entonces, lo ideal es no hacer la extrapolación, ¿sí? Con los datos calculados con esta clase de polinomio, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, me hace acordar un poco a lo que era el polinomio de Newton. No, Newton no, de Taylor. Bueno, con el polinomio de Taylor pasa algo parecido. Vos estás... A ver, con Taylor no interpolás, con Taylor aproximás en un entorno al punto, ¿sí? Cuando te alejes de ese entorno del punto, lo que pase con la función puede ser cualquier banana, ¿sí? Claro. Es exactamente lo mismo, sí. Ahí también, o sea, lo que tenía Taylor es que si vos aproximás, por ejemplo, alrededor de este punto, la aproximación es más o menos pareja hacia un costado y hacia el otro. O sea, que como que de cierta manera podrías, entre comillas, extrapolar un poquito con Taylor. Un poquito. Cuando te vas mucho, se va todo para cualquier lado. Pero sí, la idea es parecida. No damos Taylor en la materia. Podríamos, ¿no, Javi, dar Taylor en la materia? Yo preferiría que no, pero si querés, lo podemos discutir. Bueno, Nada, después lo sí. discutimos. Se podría. Está bien. Bueno, acá lo que les decía de los valores, ¿no? Y cómo da ese error de casi 35, 30 y pico, 32 da. ¿Sí? Bueno, ahora sí, pasando a la parte gruesa y jodida de la materia, vamos con Spline. Yo creo que si pasamos por Spline y siguen vivos después de Spline, están bien. Julia, y Sí. creo que hay varios que están teniendo problemas para escucharte. ¿Están teniendo problemas para escucharme? Perdón, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está esto? Ah, qué difícil. Acá. Yo desmuteado Yo por lo estoy. menos te estaba escuchando bien, pero... A ver, bueno. Si quieren paro la grabación y recargo la del Jitsi. Puedo recargar el Jitsi igual. A ver si vuelvo a entrar, si me... Por ahí es un problema de algo del audio. Sí. ¿Cayó Jitsi? He vuelto. ¿Ahora se me escucha bien? ¿Por qué aparezco muteado por defecto? Hola. ¿Cómo se me escucha ahora? Se escucha bien. Bien. ¿Alguno de los que estaba escuchando mal ahora me escucha bien? O más importante aún, ¿alguno de los que me estaba escuchando mal me sigue escuchando mal? Voy a tomar eso como un no. Creo que no paré la grabación igual al final, ¿eh? No paré la grabación. Bueno, ya estoy compartiendo. Bueno, como les decía, vamos a la parte compleja de la clase de hoy, ¿sí? O densa dentro de todo. Disculpen que sea bastante contenido, pero esta clase es así y partirla me parece que es más complejo que darla todo junto. Y vamos a empezar con lo que es spline lineal, ¿sí? Como les decía hace un ratito, yo a Spline se lo dejo para el final de lo que es interpolación, por el hecho de que hasta splines, lo que es tanto Newton como Lagrange, son métodos que ajustan un polinomio de grado n-1 a un conjunto de n puntos. En cambio en splines, ¿sí?, se puede ajustar polinomios de grado menor a la cantidad de puntos con las que estamos ajustando, ¿sí? Y eso está bastante
bueno porque nos va a permitir algunas cosas, ¿sí? Básicamente, y lo más importante de todo, de lo que nos va a permitir, es... Estoy compartiendo pantalla, sí, perdón, es que tengo que ponerlo en grande de nuevo para que grabe bien. Va a salir un pedazo mal grabado, disculpen. Lo que nos va a permitir es evitar este problema de las oscilaciones que veíamos, por ejemplo, en Lagrange, ¿sí? A ver, volviendo un poquito para atrás. Cuando vimos el ejemplo y realizamos el ajuste, nosotros vimos que hizo algo así. A mí, si me preguntás, yo hubiese dibujado otro tipo de curva donde tenga el mínimo en este punto que medí acá y no acá en otro lugar distinto, ¿sí? A eso me refiero con oscilaciones. O podría haber pasado también, como les decíamos hace un rato, que el pico de esta curva esté por el medio y sea más alto que el valor 5. Lo cual serían cosas raras, ¿sí? Porque si mis datos están ahí, es raro que diga, si mi curva pasa por valores muy distintos al intervalo en el cual están mis datos. Uli, Sí. tengo una pregunta. ¿Estás compartiendo pantalla? ¿No se está viendo? Yo no la veo, no sé si la ven los demás. Yo te lo veo. Fíjate si haces un clic en mi recuadrito. Sí, lo hice. Voy a salir y entro de nuevo. Dale, te espero un toque, entonces. Bueno, disculpen, se está complicando la clase. Se ve que Jitsi está medio requerido hoy. Y eso hace Tampoco que... le gusta este tema. Sí, no, a Jitsi tampoco le gusta Splines. A nadie le gusta Splines. Y no, puede ser que esté muy sobrecargado y por eso esté andando así medio mal. A veces pasa. Si alguien ve que Javi vuelve a entrar, avise. A ver, por las dudas voy a dejar de compartir pantalla. Mientras tanto. Y voy a volver a compartir pantalla. Javi no volvió. Sí, ya estaría, creo. Javi, ¿volviste? Acá estoy, Uli. Bien, genial. ¿Ahora ves la pantalla compartida? Sí, sigo sin ver tu pantalla. ¿Seguís sin ver mi pantalla? ¿En serio? Qué raro. Qué difícil. A ver, Uli, para que comparto un segundo yo. Sí, dale. ¿Mi pantalla? ¿En serio? Ahí dejé de compartir. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Ahí estás compartiendo vos, Portillo, sí. ¿Vos lo ves? Yo lo veo perfecto. Javi, lo que veo es que tenés el circulito de conexión en rojo, como que tenés mala conexión. Tengo poco internet, sí. Sí, estás con poco internet. Así que por ahí es por eso que se está complicando. Está bien. Está bien, los voy a tratar de seguir. Dale. En el campus ya subí las diapos, ¿sí? Si querés, si podés, Okay. si querés mirarlas de ahí. Si no, igual son las mismas Sí, las voy viendo. Dale, las mismas de la clase pasada. Dale. Yo más o menos te voy diciendo. Estábamos en la primera de Splines, donde digo lo de evitar oscilaciones, ¿sí? Y ya, bueno, empiezo a hablar de lo que es spline lineal. Spline lineal, lo que decía es, básicamente, si tenemos n puntos, lo que vamos a hacer es... La pantalla. No estás compartiendo. Perfecto. Perdón, disculpen. Vamos, que esta sale. Sí, creo que sí. Bien, la idea de splines lineal es la siguiente. Si yo tengo n puntos, lo que voy a hacer es agarrar mis n puntos y dividirlos en n-1 intervalos, ¿sí? De 2 puntos. O sea, los agarro de a pares. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tomar, si yo tengo 50 puntos, voy a agarrar el punto 1 y el punto 2, va a ser mi primer intervalo, el punto 2 y el punto 3 va a ser mi segundo intervalo, el punto 3 y el punto 4 va a ser mi tercer intervalo, y así, ¿se entiende? ¿Sí? Y sobre cada uno de esos intervalos voy a unir con rectas.
¿sí? Eso es un spline lineal. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto, ¿sí? Pero antes de ver un ejemplo, yo quería hacer un pequeño parate acá en esta ecuación, porque esta es una ecuación que me parece genial y que no se suele prestarle mucha atención en análisis, ¿sí? A esta expresión de esta ecuación, ¿sí? Uno suele mirar esta ecuación, ¿sí? Pero no con esta expresión, ¿sí? ¿Saben la ecuación de qué es esto? De una recta que pasa por 2 puntos. Exacto, esta es la ecuación de una recta. Todas las rectas pasan por 2 puntos, en general todas las rectas pasan por infinitos puntos, pero esta ecuación tiene algo muy particular. Esta ecuación de la recta, ¿sí? Está escrita de tal forma que asegura que pasa por el punto x0 y 0. ¿Sí? Porque fíjense que no importa el valor de la pendiente A, esto es una recta de pendiente A, cualquiera sea A, que pasa por ese punto x0 y 0. ¿Por qué? Porque si pongo x0 acá e y0 acá, cumple la ecuación. Entonces, de cierta manera, esta es una forma de escribir una ecuación cuando nosotros tenemos o queremos escribir una ecuación de una recta que pasa por algún punto determinado. ¿Para qué nos sirve esto? Si vamos un segundo a la pizarra, básicamente lo que estoy diciendo es lo siguiente. A ver, sí. ¿Sí? Si yo tengo y menos y0 igual a por x menos x0, ¿sí? Básicamente lo que estoy diciendo es que esto es una recta que seguro pasa por el punto x0 y 0, ¿sí? Este punto, con alguna pendiente A. ¿Cuál será esa pendiente A? No sé, será una recta así. Imagínense que esa recta pasa por el punto, ¿no? Una recta así o una recta así. Va a depender del valor de A, ¿sí? Pero es una forma muy cómoda de escribir una recta que seguro pasa por un punto y lo quería charlar porque lo que vamos a hacer ahora en splines lineales, vamos a estar usando esta fórmula para intentar encontrar, ¿sí? Cuáles son las rectas estas que pasan por esos dos puntos que nosotros queremos, ¿sí? O es la idea con la cual se desarrolla el spline lineal. ¿Se entiende esta idea entonces, no? SA me va a dar la pendiente, pero fuera de eso yo aseguro que esta recta pasa por x0 y 0. Esto está buenísimo porque en general cuando uno expresa una recta, o la forma clásica en la que expresa una recta en análisis 1, por ejemplo, es y igual a por x más b. Lo único que me dice esta expresión de acá es que la recta pasa por un punto que es 0 para x, b para y. O sea, me da la información en un punto en la ordenada del origen. Esta expresión es más general, ¿sí? Porque en vez de decirme de un punto, o sea, por dónde pasa la recta en el eje y, me dice por dónde pasa la recta en algún punto del espacio. ¿Se entiende? Porque es más general en ese sentido. Voy a tomar eso como un sí, perfecto. Entonces, con eso dicho, vamos a hacer un ejemplo de spline lineal. No lo voy a hacer en la pizarra porque lleva bastante más tiempo y me parece que no es tan complejo verlo acá, ¿sí? Si vemos que se está complicando, pasamos a la pizarra igual. Ustedes me dicen, ¿ok? El ejemplo con el que vamos a trabajar es exactamente el mismo ejemplo que usamos antes, ¿sí? Fíjense, el vector x es 1, 2, 3, 4 y el vector y es el 1, 5, 3, 4. ¿Sí? Son esos 4 puntos dibujados ahí, ¿sí? Entonces, la idea de spline es que yo voy a proponer funcioncitas, ¿sí? Voy a agarrar mi intervalo de n puntos y lo voy a separar en n-1 intervalos de 2 puntos para el spline lineal, ¿sí? Esto quiere decir, voy a tomar primer y segundo punto como un intervalo, segundo y tercer punto como un intervalo y tercer y cuarto punto como otro intervalo. Y para cada uno de esos intervalos voy a encontrar la función, ¿sí? Que se encargue de hacer la interpolación ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que un spline, cuando lo termine de expresar, termina siendo una función partida, ¿sí? Porque tengo una función que vale entre 1 y 2, otra función que vale entre 2 y 3 y otra función que vale entre 3 y 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Hasta ahora los otros métodos de interpolación que usamos me creaba una sola función, que si bien era como una operación con muchas funciones distintas, era siempre la misma función, no importara dónde la evaluáramos. En este caso en particular van a ser funciones distintas, ¿sí? Es una función partida. Bueno, entonces, si yo me quedo con los primeros dos puntos, es decir, con x igual 1 y 2 e y igual 1 y 5, estos dos, ¿sí? Quiero hallar la recta que pase por estos dos puntos, que la voy a llamar S1, ¿sí? Porque es el spline del primer intervalo. Este sub 1 es porque estoy en el primer intervalo, ¿sí?
y la voy a escribir de esta forma. S de x1 es igual a 1 más b por x menos x1. Si nos fijamos, esta expresión es lo mismo que esta expresión que está acá con el i0 pasado para el otro lado, ¿no? O sea, si el i0 lo paso sumando para el otro lado, llegó a esta misma expresión. Y acá lo llamé A1. Y llamé B a la pendiente, disculpen. Pero sí, se entiende, ¿no? Ujú. Bien, entonces, ¿por dónde va seguro pasar este spline lineal? Seguro va a pasar por este punto. Uno podría decir también por este, pero empecemos por el principio que es más fácil. Seguro va a pasar por este punto, ¿no? Por el 1, 1. Sí. Bien, entonces, ya podemos saber cuánto vale el x1 y cuánto vale el a1. ¿Sí? Porque x1 va a valer 1 y a1 va a valer 1. Recuerden que este es el valor de la coordenada x y este es el valor de la coordenada y del punto por el que pasa, ¿sí?, la recta. O sea, es este punto que está acá. 1 para x, 1 para y. ¿Sí? Y lo único que me falta averiguar es el b1. ¿Sí? Esto que decía recién, a1 es el i1, o sea, 1. ¿Sí? Y para averiguar el b1, ¿qué voy a hacer? Y bueno, el b1 es la pendiente que tenga este triángulo de acá. ¿Y cuál va a ser la pendiente de este triángulo de acá? Y bueno, va a ser la altura, la diferencia de altura entre los puntos, dividido la diferencia de ancho entre los puntos. O sea, 4 dividido 1. ¿No? 4. Y con eso ya tengo la primera función partida, que es mi spline en el intervalo 1, 2. ¿Se entiende? ¿Se entendió? La diferencia es i2 menos i1 sobre x2 menos x1. A ver, la pendiente digo, ¿no? La diferencia en y sobre la diferencia en x. Delta y sobre delta x. Rapidísimo, súper fácil de calcular el spline de orden 1. ¿No? Si ahora tomo el segundo punto y tercer punto, tengo una S2, que va a tener la misma forma que la S1, con la única diferencia que acá van a aparecer unos parámetros A2 y B2 y este X2, ¿no? Bueno, lo mismo que antes. ¿Por qué punto seguro pasa este spline? Bueno, por este. 5. Por el 2, 5, ¿no? Entonces, X va a valer 2 y A2 va a valer 5. Y la pendiente B, bueno, la voy a calcular como el delta delta de altura sobre delta de ancho para estos dos puntos. O sea que va a ser 3 menos 5 dividido 3 menos 2. O sea, va a ser menos 2 dividido 1. O sea, menos 2. Y 3 menos y2 sobre x3 menos x2. Eso me da 5 menos 2 por x menos 2. Y ya tengo la ecuación de la segunda parte del spline. ¿Se entiende eso? Y bueno, si quiero calcular la tercera, hago exactamente lo mismo. Planteo la S, ¿sí?, que va a tener la misma forma que antes. Sé que el x3 va a valer 3 y que el a3 va a valer 3. Y este b3 va a ser la pendiente de la recta que une estos dos puntos. Va a ser 4 menos 3, que es la altura, dividido 4 menos 3, que también es el ancho. ¿Sí? Entonces va a valer 1 ese b3. Y me quedó esta recta S3. 3 más 1 por x menos 3. ¿Sí? La ventaja de haber expresado las S de esta forma, ¿sí?, A más B por x menos xy, es que de esa forma es rapidísimo encontrar los valores de A, B y X. ¿Sí? Ujú. Bien, buenísimo. Y esto es todo lo que tienen que saber de spline lineal, ¿sí?, o de orden 1. Lo último que falta hacer es poner estas tres funciones, ¿sí?, en una función partida para que se entienda qué es lo que estamos trabajando. En particular, acá el detalle es, bueno, acá escribí S1, acá escribí S2 y S3. S1 va a valer siempre que X esté entre 1 y 2. S2 va a valer siempre que X esté entre 2 y 3. Y S3 va a valer siempre que X esté entre 3 y 4. Acá, fíjense que todos los intervalos arrancan con corchete, porque lo que digo es que si uno quisiese evaluar en el punto, ¿sí?, si bien las dos funciones van a pasar por ese punto, uno tiene que elegir cuál de las dos va a estar evaluando. Entonces, de esa forma, con esto dice que si uno evalúa en 1 cae en S1, si uno evalúa en 2 cae en S2 y si uno evalúa en 3 cae en S3. Podrían escribir corchete acá, paréntesis acá, corchete, corchete también. O sea, cualquiera de esas combinaciones sigue siendo válida.
En general se escribe así, pero uno lo puede escribir como quiera, ¿sí? ¿Se entiende eso de los paréntesis y los corchetes, no? ¿Recuerdan la diferencia entre intervalo abierto e intervalo cerrado? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, así se calcula un spline de orden 1. Facilísimo. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir que esto es complejo? Pregunto, a ver si a alguien se le complicó un poquito, podemos volver para atrás a ver si hay algo que no quedó claro. Lo que digo es, me parece que dentro de todo esto es sencillo. Y no, ya no es complicarle la vida con esto. Qué difícil. Se me desconectó recién. Recién lo vi y lo entendí igual. Gracias, Javi. Gracias. Bien, entonces, con ese nivel de entendimiento, que podemos decir que a alguien que se le desconectó lo sigue entendiendo igual, es plantear las rectas que unen los puntos, estamos como queremos y estamos para subirle un nivel de dificultad. Primero vamos a resumir spline de orden lineal, ¿sí? Que entonces, como para poner la idea en pocas palabras, digo, ¿no? Agarramos los n puntos y lo dividimos en n-1 intervalos de 2 puntos, ¿sí? Recuerden que si queremos spline lineal, los intervalos son de 2 puntos, ¿sí? Calculamos la recta, ¿sí? Que va en cada intervalo, que la planteamos como esta SI, como a sub i más b sub i por x menos xy, donde este a sub i va a ser el valor de la coordenada y del primer punto, este va a ser el valor de la coordenada x del primer punto, y este b va a ser delta y sobre delta x para los dos puntos, ¿sí? Y una vez que hacemos eso, creamos nuestra función partida S mayúscula, que va a ser S1 en el intervalo 1, S2 en el intervalo 2, S3 en el intervalo 3, y así hasta S sub n-1 en el intervalo n-1, ¿no? Y ya está, ya tenemos el spline lineal hecho. ¿Sí? De nuevo, fíjense que todas estas cosas es como de acá a pasarlo a un algoritmo son un par de pasos, casi. Hay alguna complicación en el medio, en algún lado, pero en principio fíjense que, a ver, a lo que voy es que estos métodos en particular, tanto el de Lagrange como este, son muy mecánicos. Son siempre hacer la misma cuenta con distintos valores, ¿sí? Porque la cuenta es la de calcular el b, la de reemplazar este a sub i por este y, ¿sí? Y armar la recta. Son siempre el mismo procedimiento en cada intervalo. Entonces es como muy mecánico o muy, no intuitivo, pero sí mecánico en ese sentido. Entonces, a la hora de transformarlo en un programa de Octave o de MATLAB, ¿sí? Probablemente no nos cueste tanto porque queda claro que estamos haciendo siempre las mismas cuentas, ¿sí? Eso quería decir. Bueno, y ahora es cuando se hace de noche, ¿sí? Y viene spline cuadrático. La cámara no se ve porque estoy compartiendo pantalla, pero me acabo de remangar, ¿sí? Porque ahora lo que vamos a proponer es, en vez de ajustar funciones lineales como veníamos haciendo antes, vamos a ajustar funciones cuadráticas a los pares de puntos, ¿sí? O sea, vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir el intervalo de n puntos en n-1 subintervalos, y en esos intervalos de 2 puntos vamos a ajustar una cuadrática. Esto ya es más difícil porque uno empieza a decir, pará, pero yo tengo 2 puntos y quiero ajustar una parábola. Hay infinitas parábolas que pasan por esos 2 puntos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a ver algunos detalles o condiciones que le vamos a pedir para que el spline tenga una forma relativamente digerible, digámosle, ¿sí? Que no sea cualquier parábola que pase por esos puntos, sino que sea una en particular que además cumpla con otras condiciones después, ¿sí? La primera condición, ¿sí? O esa condición fuerte que le vamos a estar pidiendo es que, además de que las parábolas, o sea, seguro van a pasar por esos dos puntos, entonces si yo agarro el punto 1 y el punto 2 y pongo una parábola cualquiera, y agarro el punto 2 y punto 3 y pongo otra parábola cualquiera, ¿sí? Seguro esas dos parábolas van a coincidir en el punto del medio, por cómo las definí, pero lo que voy a pedir además es que la derivada sea continua. Esto voy a hacer un pequeño dibujito acá abajo, ¿sí? Para splines. Javi, lo siento. Cuando veas el whiteboard no vas a entender absolutamente nada, ¿sí? Pero estamos en spline cuadrático. Pero como odio que me hagas esto. Y ahora lo borras. Genial. Bien. Bien, lo que les decía es lo siguiente. Supónganse que
Voy a hacer un ejemplo cortito acá. ¿Sí? No voy a hacer ninguna cuenta ni nada. Voy a poner 3 puntos aleatorios, así. ¿Sí? Recuerden que lo que dijimos es, si yo tengo n puntos, los voy a dividir en n-1 intervalos de 2 puntos. ¿Sí? En este caso, si son 3 puntos, tengo un intervalo que sean los primeros 2 y otro intervalo que sea el segundo y el tercero. ¿Sí? Lo que les decía es, si me quedo... Por un segundo voy a borrar el tercer punto, ¿sí? Para hacer el spline entre estos dos. Si me quedo con estos 2 puntos, puedo poner infinitas parábolas que pasan por los puntos, ¿no? Por ejemplo, una que tenga vértice acá y haga así, o una que haga así, o una que haga algo más pronunciado todavía y crezca más rápido, ¿sí? Cualquiera de esas podría ser. Vamos a dejar esas dos en principio así. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, cuando yo analice de nuevo con este punto y otro punto por acá, también podría poner infinitas parábolas que pasan por ese punto. No sé, una así. O podría poner una así. ¿Sí? Y cualquiera de las rojas que elija y cualquiera del azul que la elija va a cumplir con que en el punto del medio las dos parábolas se tocan, ¿sí? Pero me podría quedar un caso horrible en el cual mi spline me dé algo así. Espérate, voy a volver a poner los puntitos, ¿sí? Me dé algo así, no sé. Haga algo así. ¿Sí? ¿Se entiende? O me podría pasar algún... Sí, perdón Javi Muñiz que no me estás viendo. Te prometo que esto después lo subo al No, canal. te estoy viendo ahora. Mejoró la Genial. conexión. O podría pasar alguna que quede así, ¿sí? Y acá haga así también. Y eso mejora bastante el asunto, ¿no? O sea, queda como algo más copado el segundo dibujo que el primero. Sobre todo porque este como que tiene puntos angulosos o cosas medias raras, ¿sí? Ahora, para que pase algo así, lo que vamos a ver es que la derivada por un costado y la derivada por el otro, ¿sí? Tienen que ser parecidas. En principio, si son iguales, ¿sí? Ahí voy a tener un punto donde la función es suave, ¿sí? Recuerdan, no sé si en análisis 2 se habla de suavidad de funciones. Ya. Sí. Bien. La suavidad de funciones viene relacionado con esa condición en la derivada. Entonces, lo que yo voy a hacer es, además de forzar que mi función en el punto, ¿sí? Con una parábola por un lado y con la parábola por el otro coincidan, que además esas parábolas, esa conjunción de parábolas sea un cambio suave, ¿sí? Entonces eso lo expreso con decirle la derivada en ese punto tiene que ser continua, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver qué quiere decir que la derivada sea continua. Pero en principio es, como nosotros estamos expresando parábolas, voy a usar una forma general de expresión de la parábola que es esta que está acá, ¿sí? Esta fórmula de expresión general de la parábola, fíjense que es muy parecida a la que usamos para la recta, solo que aparece un término acá, c sub i por x menos xy al cuadrado. ¿Por qué está buena esta fórmula de parábola? Porque de nuevo, esta fórmula de parábola es la parábola que va a pasar por el punto xy a sub i, ¿sí? O sea que mi a sub i va a ser mi y sub i, ¿sí? ¿Se entiende? Uno podría despejarlo como a más b por x más c por x cuadrado, con otro a, b y c distinto a este a, b y c. Pero lo que digo es, si uno lo escribe de esta forma, se asegura que la parábola pase por el punto xy y sub i. ¿Se entiende? Sí. Ujú. Bien. Por eso volvemos a usar esta fórmula, que no es más que una extensión de la fórmula que estábamos usando antes, ¿sí? Porque le agregamos un término igual al que teníamos, fíjense, si vuelvo para atrás, ¿sí? La SI antes era A más B por X menos XY. Ahora es la misma expresión con un término más, C por X menos XY al cuadrado, ¿sí? Bueno, como les decía, esto de que es inmediato ver que este A sub i tiene que ser Y sub i para que la parábola pase por el primer puntito, ¿sí? Y acá viene la parte de averiguar, asegurar la continuidad de las derivadas, ¿sí? Esta parte vamos lento. Bien, puede escribir la función s para algún punto i, ¿sí? Y para algún subintervalo i y para el intervalo siguiente i más 1, ¿sí? Fíjense, entonces me va a quedar esta ecuación y esta ecuación, donde acá el a sub i ya lo reemplacé por y sub i y por y sub i más 1, ¿sí? Se entiende que escribí exactamente lo mismo en las dos, solo que para dos intervalos distintos. Entonces, este b y este c no necesariamente son iguales.
Y este xy y este xy más 1 tampoco son iguales, son valores distintos. Y este y sub y más 1 también son distintos. ¿Sí? Bueno, si miramos la condición de continuidad, que esta también se tenía que cumplir, habíamos dicho, ¿sí? Igualamos esta S sub i en x y más 1 y esta S sub i más 1 en x y más 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, volviendo al dibujito de antes, estoy evaluando la parábola roja y la azul en este punto. Y tienen que ser iguales. ¿Sí? Esa es la condición de continuidad. ¿Sí? Si las igualo, obtengo esta expresión. Que fíjense que por como dijimos que nosotros habíamos expresado estas S, ay, qué feo eso, ¿sí? Como habíamos expresado estas funciones S, ¿sí? Cuando xy valga xy más 1, perdón, cuando x valga xy más 1, la segunda va a tener un 0 acá y un 0 acá. ¿No? Porque me va a quedar xy más 1 menos xy más 1 por al cuadrado, sigue siendo 0, y acá lo mismo. Entonces, tengo esta expresión. Esta es una de las ecuaciones que voy a usar más adelante para hallar estos valores de b y c. ¿Sí? ¿Se entiende? Recuerden, xy más 1 y los y son datos. Mis incógnitas son los a, los b y los c. Los a los saco fácil porque son los y, pero los b y los c son los que voy a tener que pelear un poquito más para encontrar. ¿Sí? Entonces, por ahora, esta ecuación la dejamos ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? A ver qué hice acá. Ah, ¿qué hice? Bien. Copié la misma ecuación que tenía antes acá. ¿Sí? Esta es la misma de antes. Y ahora lo que hice fue agarrar estas funciones, las derivo, ¿sí? No voy a hacer todas las cuentas acá, ¿sí? Pero si yo las derivo e igualo las derivadas en el punto x y más 1, eso básicamente es como en el dibujo venir y decir que quiero que pase esto que había dibujado acá en chiquito, ¿sí? Que la derivada sea continua en el punto. ¿Sí? Las derivo y las igualo, llego a esta ecuación que está acá. ¿Quieren que hagamos estas cuentas? ¿O me quieren que llegamos a esta ecuación? Creo que se entiende. Creo que se entiende, claro, es igualar las derivadas, porque te tiene que dar la misma derivada. Exacto. A ver, si agarro la primera y la derivo, ¿sí? Este término lo pierdo, este término me queda solo el b sub i, ¿sí? Porque la derivada de este paréntesis es 1, y acá me aparece 2 veces c sub i por este paréntesis. ¿Sí? Bajo la fuente, claro. Y abajo, lo mismo. Solo que en la de abajo, cuando evalúe en x sub i, este término me va a desaparecer. Porque me va a seguir apareciendo este paréntesis a la 1. Entonces, x en i más 1 menos x en i más 1 me da 0. ¿Sí? Que es este 0 que escribí acá. Pero este término no es 0, sino que es hi o el delta, que es el paso entre mi xy más 1 y mi xy. Lo llamo hi para después simplificar un poquito las cuentas, ¿no? ¿Sí? Pero es el mismo que usábamos en Lagrange, digamos. Es mi xy más 1 menos mi xy. Lo hemos usado en Lagrange también, ¿se acuerdan? En el denominador aparecían términos como esos. H, 2H, 3H. Solo que nunca lo llamamos H. Pero es eso, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Bien, entonces me queda esta ecuación. Ahora fíjense, ya tengo dos ecuaciones con un par de incógnitas, ¿no? Porque aparece b sub i, c sub i. El único problema es que me aparece una incógnita nueva. b en i más 1. ¿No? Uh-huh. O sea, acá tenía una sola ecuación con dos incógnitas y dije, bueno, agrego otra ecuación, pero esta ecuación tiene una incógnita más. ¿Sí? Con lo cual complica las cosas. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Cuando yo planteé para el siguiente intervalo, que no voy a hacer las cuentas acá, ¿sí? Pero empiezo a plantear para los siguientes intervalos, ¿sí? Termino teniendo un problema de este estilo. ¿Sí? En el caso particular de 4 puntos, a ver, eran 4 puntos, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. Sí, 4 puntos me termina quedando un sistema de ecuaciones de esta forma, ¿sí? Donde mis incógnitas son las que yo puse en rojo, para que se entienda cuáles son. Ojo, este sistema de ecuaciones, así como está escrito, ¿sí? No es como a por x igual b, ¿sí? Porque está todavía todo desordenado, hay que acomodar las cosas para llegar a un sistema de ecuaciones como los que habíamos visto antes, ¿sí? No está despejado, digámosle. ¿Sí? Llegamos a un sistema de este estilo.
Ojo acá, porque acá en realidad yo hice una suposición que no les expliqué, que es que todos los puntos en X están X espaciados, ¿sí? No hice esa suposición, miento, porque este es H1, este es H2 y este es H3. H1 es X en Y. A ver, H1 sería X2 menos X1. H2 sería X3 menos X2. Y H4 sería, perdón, y H3 sería X4 menos X3. ¿Sí? Claro, sería cada intervalo, cada pedazo de montanita. Exacto, cada pedacito de intervalo. Bien, entonces tenemos este sistema, pero este sistema sigue estando, si quieren, mal condicionado con algún problemita. Que es que empezamos a bajar en el sistema y siempre me pasa lo mismo. Siempre tengo una incógnita más que número de ecuaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque antes, a ver, acá yo tenía el problema con el b en i más 1. ¿Sí? Que sería, si estuviésemos parado en igual 2, sería el b2. ¿Sí? Pero cuando agrego las ecuaciones para el siguiente término, ese problema con no conocer este b2 acá, a ver, no sé cómo hacer para taparlo. A ver, digamos, sería hasta la tercera ecuación, ¿sí? Con no conocer hasta la segunda ecuación con no conocer el b2, puedo agregar otra ecuación, pero ahora me aparece otra incógnita. Y puedo agregar otra ecuación para conocer este C2, pero me aparece otra incógnita, B3. Y puedo agregar otra ecuación para conocer este B3, pero me aparece otra incógnita, C3. Entonces, no importa cuánto siga trabajando en esto, siempre me va a faltar una incógnita. ¿Sí? Entonces, acá es donde se hace una pequeña simplificación, ¿sí? Que en general se hace siempre la misma, que es, fijemos una de estas incógnitas. ¿Cuál? C1. ¿Sí? Y vamos a pedir que C1 sea 0. ¿Por qué vamos a pedir que C1 sea 0? ¿Sí? Vamos a pedir que C1 sea 0 porque básicamente poner C1 0 quiere decir que en la primera S, ¿sí? No voy a tener una parábola, sino que va a ser una recta. ¿Sí? Entonces, en mi primer tramito de interpolación voy a trabajar con una recta. Y en el resto van a ser todas parábolas donde voy a asegurar que las derivadas sean continuas. En todo el resto del problema. ¿Sí? Esto es una especie de simplificación para resolver un problema que apareció ahí en el medio, que siempre nos queda una incógnita más que ecuación, y que no hay forma de resolverlo, ¿sí? Si no es elegir o fijar uno de los parámetros. ¿Sí? Porque esto termina siendo lo que se llama un sistema compatible indeterminado. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos un sistema compatible indeterminado, lo que hacemos es agarramos y fijamos una variable en un valor que nos guste, y con ese calculamos el valor para todas las demás. O sea, básicamente todas las variables nos quedarían en función de una incógnita sola, y nosotros le damos un valor a esa incógnita para que nos guste, digámosle, ¿sí? El que pedimos es uno que tiene lógica, que es decir, bueno, si yo no puedo encontrar cuál es esa primera parábola que pasa por ahí, o hay infinitas parábolas que pasan por ahí, voy a agarrar una recta. Y listo. Es la forma de simplificar el problema más rápida y sencilla, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo cuando decimos, bueno, vamos a pedir que el C1 sea 0. Entonces, ¿quieren que veamos el ejemplo? Yo propongo verlo acá porque hacer todas las cuentas me parece que es un dolor de cabeza. Sí, está bien. Bien. Entonces, si escribimos el C1, ¿sí? A ver, de nuevo, el ejemplo en cuanto a los valores es el mismo que usamos para extrapolación, no lo usamos. Es el mismo que usamos para spline lineal, que habíamos usado antes para el método de Lagrange. Y no sé, no estoy seguro, pero sospecho que es el mismo que usé para Newton en la clase anterior. Sospecho, porque generalmente yo no me mato mucho con los ejemplos. No, mentira. Más que no matarme con los ejemplos, a ver, inventar números para hacer esto es facilísimo. Es poner números y encontrar los coeficientes, te van a dar horribles, sí. Lo que yo quería es que después uno pueda pasar por las diapositivas y comparar el resultado de un método y de otro. ¿Sí? Porque como son los mismos valores, vamos a ver que los resultados son distintos y vamos a poder comparar uno con otro. A alguno le gustará más, a alguno le gustará menos lo que da el resultado, pero digamos, por ahí ya termina pasando por una cuestión de gusto, pero uno va a poder pasar por las diapositivas y mirar Lagrange y mirar spline lineal y mirar el spline cuadrático y decir, ah, sí, ves, acá cambia esto. Ya lo van a ver, ¿sí? Volviendo. Yo tenía mis 4 puntos, tomo 2 de esos 4 puntos, ¿sí? Y escribo la función S sub 1. ¿Sí? Bueno, pero ya sabemos qué cosa, que la 1 es igual a I1, que vale 1, y qué más sabemos, que el C1 es 0, ¿sí? Y también, si volvemos a este sistemita de ecuaciones,
Fíjense que con I1, acá debería ir I1, no, I sub I, ¿sí? Con I1, en esta ecuación I2, H1 y H1 cuadrado, y con el valor de C1 puedo calcular mi B1, ¿no? O sea, yo fijé este en 0, y como ya fijé este en 0, puedo calcular este de acá. Despejándolo, básicamente, ¿no? Me va a aparecer el delta I, después aparece este término restando también, y este H1 pasa dividiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y pude calcular el valor de B1. Rapidísimo, no tuve que meterme con las demás ecuaciones. También eso es algo por lo cual pedimos la condición sobre C1, porque me va a permitir calcular B1 directamente sin meterme con el resto de las ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué pasaba si yo fijaba B1? Bueno, si vos fijabas B1, ibas a poder calcular C1 igual de rápido y fácil. ¿Sí? Y con el valor ya fijo de B1 y con el valor de C1 que calculaste, vas a poder calcular el B2. Y así vas a poder seguir iterando hacia abajo. Lo que va a pasar es que vas a encontrar otra forma de spline u otra expresión del spline. ¿Sí? En general el método spline viene dado por la idea de cómo vas a separar los intervalos y qué tipo de curva vas a poner en el intervalo, y no sobre esta condición del C1. Hasta donde entiendo yo, ojo que yo no soy un experto en splines, lo usé muy pocas veces en mi vida. Ahora, hasta donde entiendo yo, uno podría pedir esa condición en cualquier otro parámetro. Si vos pedís esa condición en B1, lo que te va a pasar es que el primer intervalo va a ser una parábola, ¿sí? Y no sé qué condición rara va a tener esa parábola, pero va a ser una parábola en vez de ser una recta. En general se pide así porque es más fácil para calcular después la interpolación en el primer pedacito, pero... Claro, habría que ver qué pasa en el último. Claro. Te propongo que una vez que puedas hacer spline de orden 2, le cambies esa condición y veas qué te dan los ajustes. Probablemente te va a dar otro método para hacer spline, ¿sí? Que es completamente igual de válido. Y así como es completamente igual de válido ese, uno podría fijar cualquier parámetro, ¿sí? En 0 o en un valor fijo, 57 si quiere, ¿sí? Y seguro va a poder despejar todas las otras variables en función de esa, sin necesidad de hacer tanto quilombo de ordenar esto como un sistema de ecuaciones con incógnitas y eso, sino simplemente buscando en qué ecuación tiene que despejar, ¿sí? Si en vez de fijar C1 fijábamos C2, bueno, en esta ecuación puedes hallar B2, y si ya tenés B2 y C2 puedes hallar B3, ¿sí? Y entonces ahí, como ya tenés B2 y C2, o sea, como ya habías hallado B2, puedes empezar a subir también, ¿sí? Seguro se puede encontrarle la vuelta en ese sentido también. En principio, esta condición surge como la más trivial, si querés. Decir, bueno, como no puedo encontrar la parábola que pasa por ahí, voy a poner una recta. Es esa la idea de este segundo. Está bien. Ok, entonces como dijimos, el A1 vale I1, que es 1, el C1 vale 0, y podemos calcular el B1 con esa ecuación, ¿sí? Despejando de acá me va a terminar quedando que B1 vale I2 menos I1 sobre H. ¿Sí? Que básicamente, ¿quién es esta ecuación? Esto es lo mismo que hicimos en el spline lineal, porque es delta I sobre H, que es el delta X. ¿Sí? O sea, este B1 es la pendiente. Y de nuevo, la recta que pasa por acá es la recta que encontraríamos la misma que encontraríamos con el spline lineal. No sé si se acuerdan, pero era 1 más 4 por X menos 1. ¿Sí? La única recta que pasa por esos dos puntos. Exacto. A ver, pero a lo que voy es, me quedó exactamente igual la ecuación. Eso estoy diciendo, ¿no? Por la estructura que yo usé para el S. Porque esto lo podría haber escrito de otra forma. Por ejemplo, 4x menos 3. ¿Sí? Y es la misma recta que pasa por los mismos dos puntos. Pero, sí. Está bien. Sí, es la única recta, tenés razón en eso. Bien, entonces, ahora agarramos los otros dos puntos. ¿Sí? Si agarramos los otros dos puntos, tenemos esta ecuación. Bueno, con esta ecuación todavía no tenemos ni el A2 ni el B2. Pero disculpen que acá no encontré una forma cómoda de dejar esto presentado para ir y volver. A ver, ya tengo el B1 y el C1, con lo cual el B2 sale inmediatamente, ¿no? Sí, se calcula. No hay que despejar. O sea, solo hay que despejar de ahí. Entonces estábamos acá. ¿Sí? Ya tengo a ver, el A2 va a ser el Y2, ¿sí? O sea, 5. Y dijimos cuál era, el B2 salía inmediatamente. El B2 salía de despejar de esa ecuación, me da 4.
Y como ya tengo el B2, puedo calcular el C2. Lo vamos de nuevo para atrás. Acá. ¿Sí? Tengo B1, C1, puedo calcular B2. Tengo B2, puedo calcular C2. ¿Sí? Ahora tengo C2 y B2, puedo calcular B3. Ahora tengo B3, puedo calcular C3. ¿Se entiende cuál es el proceso, no? O sea, es ir y venir en estas ecuaciones, que son siempre las mismas. ¿Sí? Entonces, estábamos acá, donde de esa ecuación que aparecía ahí, despejo el B2, me da 4, y con este B2 puedo despejar el C2, que me dará menos 6. ¿Sí? Entonces ya tengo A2, B2 y C2. Y puedo dibujar la parábola que pasa por ahí. ¿Sí? Fíjense que la parábola me quedó con el pico por arriba todavía, porque está forzando la condición de que las pendientes sean iguales en este punto. Y como las pendientes tienen que ser iguales en este punto y arranca con una recta tan pronunciada, y sí, se va a tener que pasar para arriba un poquito. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión para mi S2. Bueno, y ahora ya tengo B2 y C2, puedo calcular mi B3. ¿No? Lo que tengo que hacer es, me muevo al siguiente intervalo, y con los valores que ya tengo, calculo el S3 con... planteo la ecuación para el S3, ya sé que el A3 es Y3, ¿sí? Que es este valor para ahí, o sea 3. ¿Sí? Y el B3 lo puedo calcular con la misma ecuación que usé antes, ¿sí? Me va a dar menos 8. Y el C3 lo puedo calcular con la misma ecuación que usé antes, cambiando los índices nada más a los correspondientes, y me dará 9. ¿Sí? Y entonces puedo dibujar la parábola, ¿sí? Que representa este S3. Particular, los datos estos son como que saltaban mucho y por eso queda también así con forma de una S pronunciada, ¿no? Pero entonces ya está, porque ya tengo el S1, el S2 y el S3. Puedo plantear, ¿sí? Mi función partida que represente este spline. Ahora, si bien esto es una función partida que tiene condiciones muy bonitas. ¿Por qué? Porque es continua en todo el intervalo y tiene derivada continua en todo el intervalo. ¿No? La derivada no es suave porque entre 1 y 2 la derivada vale siempre 0 y cambia de... Perdón, siempre 0 no, siempre 4 como una constante y después empieza a caer como una recta o algo así, ¿no? O subir como una recta. Pero digamos, es primero así y después cambia, a ver, acá, déjame pensar, baja, sí, baja, es una recta hacia abajo. Pero es continua, lo cual está bastante bueno eso. ¿Se entendió la idea de spline cuadrático? Sí. Si no, ahora viene la parte donde la resumo, ¿sí? Y la idea es la misma que antes. Agarramos, tomamos los n puntos, ¿sí? Y los dividimos en n-1 intervalos de 2 puntos. ¿Sí? Calculamos la parábola para cada intervalo con este S, ¿sí? Y lo que voy a presentar acá, que está buenísimo, es las formulitas para calcular los valores de A, B y C. Directamente, ya despejados. ¿Sí? Ya está. Porque con esto calculamos el A, el B y el C automáticamente. Entonces para cada intervalo solo hace falta reemplazar los valores de Y y de X para encontrar el A, el B y el C. ¿Sí? Y con eso ya se crea, digamos, con el A, el B y el C podés crear cada pedacito de su función, estas S sub I, y después crear la función partida S como la conjunción de esas S sub I. ¿Se entiende? Esta es la idea de spline cuadrático. ¿Sí? A ver, lo que puede resultar por ahí un poco confuso o difícil de digerir es, o que a mí por lo menos me complicaría, es esto que aparece acá. ¿Sí? Yo lo pasé muy por arriba porque no quería meternos en quilombo a la hora de ver estas ecuaciones, sino que quería pasar directo al ejemplo y después charlarlo en última instancia. Fíjense que estas ecuaciones que aparece la primera y la segunda, ¿sí? Se repiten, ¿no? Porque esta primera ecuación vuelve a aparecer acá, con la única diferencia que donde tenía I sub 1 tengo I sub 2, donde tenía H1 tengo H2, donde tenía B1 tengo B2, donde tenía C1 tengo C2 y donde tenía H1 tengo H2. Y donde tenía I2 tengo I3. ¿Sí? O sea, esta ecuación que está acá es la misma que esta, solo que corrido un poquito para adelante. Y esta ecuación que aparece acá abajo, la tercera ecuación, la cuarta ecuación, es igual a la segunda, pero de nuevo también corrido para adelante. ¿Sí? Y la última ecuación es igual a la primera, corrido para adelante 2 pasos. Bueno, en este caso que son 4 puntos, ¿no? Si fuesen 5 puntos, aparecería
la primera ecuación corrida 3 pasos y la segunda ecuación también corrida 3 pasos y después por último la primera de nuevo corrida 4 pasos. ¿Sí? O sea, siempre me va a quedar un número impar de ecuaciones. ¿Se murieron? Uli, Sí. ¿me recordás de dónde viene la segunda ecuación? La segunda ecuación viene de la condición de la derivada. Por eso fíjate que está este 2 acá. Ah, cierto. Sí. Espérate. Sí. Volvemos para atrás un segundo. La segunda ecuación sale de acá. Igual a la derivada, ¿sí?, de las S en el punto que comunica esas dos S. ¿Sí? Y cuando hago eso me queda esto que está acá. Ah, está. Listo. Y esa es la segunda ecuación. En realidad esa es la segunda ecuación, cuarta ecuación, sexta ecuación. O sea, todas las ecuaciones pares van a tener esa forma, ¿no? Y las impares van a tener la forma de la primera, que es de igualar la función en el punto. Si en x más 1 igual a si más 1 en x más 1. ¿Sí? O sea, básicamente acá aparece ecuación de continuidad en la derivada, ecuación de continuidad. A ver, esta es ecuación de continuidad en el punto 2. Esta es ecuación de continuidad de la derivada en el punto 2. Ecuación de continuidad en el punto 3. Ecuación de continuidad en la derivada en el punto 3. Ecuación de continuidad en el punto 4. ¿Sí? La de derivada. Sí. O sea, la de derivada en el punto 4 no existe. Claro. Porque ya estás acá, digamos, no tenés derivada derecha. Pero claro. Bueno, la idea es esa. Hay que hacer extrapolaciones. Exacto, uno podría hacer extrapolaciones. Lo que pasa con las extrapolaciones es que vas a ver que si utilizas Lagrange o utilizas splines cuadráticos o spline lineal, la extrapolación va a cambiar radicalmente en este intervalo. Bueno, igual la interpolación acá en este intervalo también cambia radicalmente entre lineal y cuadrático, ¿no? Porque para 3,5 el lineal me daría 3,5 y para el cuadrático me da 1 casi. Así que cambia bastante también. Pero bueno, nada. Eso era la idea que quería que se lleven, ¿sí? Y acá están la idea de las formulitas. Bueno, Javi, terminé con todo y nadie se quejó. Qué grande, Uli. Sabía que podía confiar en vos. Gracias. Yo no lo esperaba, ¿eh? Y todavía quedó, mirá, para que hagas práctica y todo, si querés. Bueno. Hay que ver cómo están De cerebro, acá sí. los muchachos. Voy a hacer una pequeña pausita para preguntarle si quedó alguna pregunta antes de cortar la grabación. No, ninguna. Absolutamente ninguna pregunta, perfecto. Bueno, igual ya saben, ¿no?, que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir ya sea por mail, por el grupo de WhatsApp, por privado WhatsApp, como quieran. Si después vuelven a ver el video y surgen preguntas, las hacen, ¿sí? No se duerman. Recuerden que hay un par de errores de tipeo porque yo siempre meto la pata tipeando las diapositivas y pensé que los había corregido todos, pero solo corregí algunos. Así que, nada, eso. Voy a dejar de grabar.